Muy bien, entonces vamos a ver un poquito como la parte de qué hacemos con los datos, ¿no? Esta es parte de lo que vimos en la presentación del grupo Cochrane. Entonces, nada más para que revisemos un poquito de aquí la estructura, ¿no? Estamos ya con la parte de desarrollo de una pregunta. Esta es como una recapitulación. Ya planificamos los métodos de búsqueda, ya estamos redactando y publicando el protocolo. Esto es en la colaboración Cochrane. Digamos que en la colaboración Cochrane primero te dicen que hagas la pregunta, que busques el grupo que te va a revisar tu protocolo. Vas de la mano con ellos haciendo el protocolo, desarrollas la búsqueda. Hay especialistas de la información que te asesoran en la revisión de datos. Aquí tenemos la selección de estudios, recopilar los datos. Y todo esto es, digamos, dentro de la estructura Cochrane. Nada más que nosotros vamos a hacer una parte un poquito más breve. Y entonces esto lo vamos a ir haciendo en estos pequeños grupos. Digamos, el hecho de tenerlo aquí en el curso. Y utilizamos, por ejemplo, Repman, toda la parte de otras estructuras que hay de búsqueda de apoyo de investigación, como Covidence, es un programa que tiene que ver con análisis de información que va al lado. Y también vamos a tener los datos de las revisiones, ¿no? Entonces, en la estructura Cochrane seguimos con esto. Y finalmente va a ser analizar, interpretar los hallazgos, redactar y publicar. Nosotros vamos un poquito en esta sección de analizar los datos. La evaluación de riesgo también la vamos haciendo de la mano cada vez que leemos un artículo. Muchos de los artículos de COVID, como son estudios nuevos, es una línea de investigación nueva, tienen riesgo alto porque precisamente no hay estudios de revisión que hagan ya un ensayo clínico aleatorizado. Mucho de la pregunta de análisis de datos es cuándo debemos de combinarlos estadísticamente. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener análisis de datos donde vamos a ver que a lo mejor hay estudios que se parecen mucho, pero no son exactamente iguales. Y la pregunta casi siempre es, ¿deberíamos de combinar los resultados? Depende mucho de los estudios que sean homogéneos. ¿Para qué? Para que los resultados que tengamos sean válidos, sean adecuadamente, ahora sí que tomen en cuenta todas las ramificaciones, podamos decir, mira, si yo te digo que efectivamente dar esteroides en un derrame cerebral no es útil, te lo digo por esto y por esto. Entonces, mucho de estas aseveraciones, qué tan certeras son, depende de que los datos de ingreso sean adecuadamente combinados y que tengan más o menos los mismos comportamientos, sean homogéneos. Entonces, hay algo que se llama número necesario a tratar. El número necesario a tratar es cuántos sujetos necesitaría tratar para ver la eficacia de esta intervención, de esta comparación, de esta medición. Y de alguna manera también saber cuáles son los riesgos de la exposición donde tengo esta evaluación, ¿no? Entonces, este número necesario a tratar se puede calcular a partir de los riesgos relativos o de los O-radio. Y finalmente vamos a ver, aquí nada más tenemos la tabla de 2x2. Esta tabla de 2x2 es la base de cualquier análisis de riesgo, donde vamos a tener los eventos en las columnas y en las filas, el tratamiento y el comparador. Aquí, por ejemplo, en la tabla de 2x2 vamos a tener, por ejemplo, embarazo embarazo en COVID contra embarazo normal, por ejemplo. Y aquí podríamos poner cesáreas. Cesárea contra no cesárea, o sea, parto, ¿no?
Entonces, aquí ponemos cuántas personas con embarazo con COVID tuvieron cesáreas, cuántas tuvieron partos. Abajo del grupo comparador, cuántos tenemos pacientes con embarazo y cuántas fueron partos normales, sin enfermedad de COVID y cuántos de estos fueron cesáreas. Y generalmente, esta razón de riesgo que podemos obtener, podemos aquí encontrar la fórmula para el número necesario a tratar. Y podemos ver que nada más tenemos que hacer una resta, por así llamarlo, entre el riesgo de los que son tratados junto con el riesgo de los que reciben el tratamiento, ¿no? Y de alguna manera ahí observamos los riesgos. Entonces, estos riesgos, si yo resulta que encuentro que tengo 100 cesáreas y 50 partos, y aquí tengo 3 cesáreas y 100 partos, entonces obviamente vamos a tener un mayor riesgo de tener cesárea si tengo un embarazo con COVID. Y ahí establecemos los riesgos relativos. Esto es importante porque es la base de definir si una estrategia es más eficiente, más segura. Aquí, por ejemplo, si yo pongo mortalidad y tenemos muchísimo menos riesgo de mortalidad, pues ya, le hicimos con lo que estemos evaluando. Si tenemos aquí efectos adversos, quimioterapia y náusea, y tenemos más náusea claramente en el grupo que recibe quimioterapia. Y así establecemos, obviamente, todos, tanto los factores de riesgo como los factores protectores o de la intervención. Muy bien. Entonces, esta es la síntesis de todo lo que vamos a hacer. Tratar siempre, en la medida de lo posible, que tengamos estudios aleatorizados, ¿sí? Y que saber que cuando tenemos estudios que son descriptivos, que apenas están describiendo cómo se comporta la población, generalmente son no aleatorizados. En el caso de COVID, generalmente vamos a encontrar no aleatorizados. La certeza en la evidencia. ¿Qué es la certeza en la evidencia? ¿Qué tan seguro estoy de que lo que encontré es así? Si son estudios aleatorizados y no tengo sesgo, probablemente sea alta. Y si son estudios que tengan algún problema en la aleatorización, por ejemplo, que los que reciben la intervención sepan qué intervención reciben, pues ya lo bajo a moderado. Y los estudios no aleatorizados de inicio siempre reciben una baja certeza. Por eso, todo lo que encuentras sobre COVID siempre va a decir, no hay todavía la certeza de que esto funciona así, ¿no? Parece ser. Tiene mucho que ver que todos los estudios de inicio son no aleatorizados y depende del número de sesgos que tengamos, podemos todavía bajar un poquito más la certeza de evidencia. ¿Cómo podemos subir o bajar la certeza de la evidencia? ¿Qué baja? Sesgos. Yo tengo un estudio aleatorizado súper padre, pero los investigadores pues resulta que tienen conflicto de intereses, no se hizo bien la asignación, los grupos no eran homogéneos y ya puede bajar un grado. Inconsistencia. Encuentro en mi diagrama de árbol que unos estudios dicen que sí sirve y otros que no. Que no tiene un efecto directo. Son respuestas indirectas. Mi pregunta pico evalúa cosas indirectas. Por ejemplo, mortalidad asociado a embarazos por COVID. Ahí, por ejemplo, la mortalidad no necesariamente puede ser por el embarazo, sino puede ser por neumonía asociada a COVID. Me salté un pasito. Ahí lo que tendría que haber evaluado era neumonía en pacientes embarazadas con COVID, por ejemplo. Eso también puede quitarles certeza. Imprecisión. Vean que la inconsistencia es que tenemos un estudio que dice que sí funciona y otro que no funciona. Pero la imprecisión es que el intervalo de confianza, es decir, qué tan alargado sea el rombito de resultados, y eso también incluye los estudios de arriba, sean muy amplios. Eso hablamos de que es
un estudio impreciso. De que haya sesgos de publicación. Cuando tenemos artículos, generalmente los artículos estamos esperando que mientras más poquita sea la muestra, su, por así llamarlo, amplitud de intervalo de confianza sea más grande. Esto es como pensar un poquito al revés. Entre más chiquita la muestra, su intervalo de confianza es más grande, y entre más grande la muestra, su intervalo de confianza es más chiquito. Siempre es como una regla estadística. Los datos se tienden a homogenizarse cuando son muchos datos. Y cuando tú tienes muchos estudios publicados, esperas que tu publicación de estudios forme un triángulo, ¿sí? Donde abajo van a estar los estudios pequeños y arriba en la puntita los estudios grandes. Regularmente este triángulo, si sigue una distribución normal, es, por así llamarlo, simétrico. Es decir, este triángulo va a estar con estudios de un lado y del otro, finalmente de una línea central. Si yo tengo un triángulo así como el que se ve aquí, que es un triángulo, más bien voy a hacerlo un poquito más grande para que lo vean. Si yo tengo un triángulo hacia la mitad, pienso que solo se están publicando artículos que digan que la intervención funciona. Y los artículos que dicen que la intervención no funciona, que estarían de este otro lado, no se están publicando porque generalmente las publicaciones rechazan cuando tu estudio tiene resultados negativos o quiere decir que no encuentras que lo que estás pensando que va a producirse se dé. Este sesgo es un sesgo que se llama de publicación y es algo que ocurre en las revistas científicas. Le dan más peso a cuando encuentras algo, un hallazgo significativo, a cuando encuentras que no sirve. Si ves, ahorita vamos a ver cómo se hace en RepMan, esto aparece automáticamente en cuanto mete los artículos, pero si ves este triángulo a la mitad, piensas, me faltan artículos que no se han publicado. Puede ser muy raro que efectivamente te digan, es que todo sirve, ¿no? Pero más bien ahí piensas, hay artículos que no se están publicando y que a lo mejor encuentro en congresos, en reportes de cartas al editor, algo en líneas de investigación que me digan que no llegan a publicarse, pero que dicen, ¿sabes qué? Esto no sirve. Hay un paradigma ahí con, por ejemplo, la estimulación magnética transcraneal. Hay muchos estudios que no encuentran resultados consistentes, pero justo esos estudios es los que no se publican, porque dice, pues, ¿para qué publico que no sirve? En realidad también se tendría que publicar para no tener eso. Entonces, nada más para que veamos, imprecisión, amplitud, inconsistencia, es que aparece un estudio por aquí y otro por acá. Eso le baja un nivel de evidencia, ¿sí? De la certeza en la evidencia. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Si ustedes tienen un novio, ¿no? Pero resulta que el novio a veces le dice que sí los quiere y a veces dice que no. Y luego que sí y luego que no. Es inconsistente. Entonces, cuando él me dice te amo, yo no le creo tanto. Y además, bueno, me dice que me ama, pero se lo dice a todas. Entonces, su intervalo de confianza es muy grandote y es muy impreciso. Se lo dice a su prima, a su amiga y a mí. Entonces, no, pues no le creo tanto. Y además resulta que tiene un sesgo ahí porque a las novias anteriores que a mí me había dicho que no las quería, pues resulta que sí les decía también que las quería, ¿no? Que era mi amigo y yo sabía que se portaba mal y a veces no lo quería la gente, pero pues ahí estaba. Entonces todo eso hace que aunque él me diga que me quiere, yo no le crea tanto, ¿sí? Esa es la certeza de la evidencia. Pero, y entonces pues le voy bajando credibilidad a ese estudio. ¿Cuándo se puede aumentar?
Cuando yo tenga un efecto dosis-respuesta, a mayor impacto, dosis, eventos, la respuesta aumenta. Por ejemplo, se ha visto que yo con 3 dosis de vacunas contra COVID, aumento la respuesta celular muchísimo. Y digo, entonces la vacuna sí sirve. A mayor dosis de vacunas estamos mejorando el efecto. Que cuando tengamos el resultado de nuestra revisión sistemática, el efecto sea muy grande, se aleje muchísimo de la línea de no hay diferencia, ¿sí? Si entre más se aleje, mejor. Y vas a decir, entonces le subo 1. Y finalmente, que haya factores que son confusores, por ejemplo, el COVID, si yo, hay factores confusores, por ejemplo, poner cuál es la mortalidad de COVID comparado en pacientes delgados contra sobrepeso, por ejemplo. Resulta que mi evidencia dice que los pacientes con sobrepeso tienen más mortalidad. Perfecto. Entonces, todos los datos y hago un análisis estadístico específico para analizar los factores confusores y me apoyan a que cuando ya limpio y quito que que enfermos, que todo, sigue manteniéndose que la obesidad es un factor de riesgo para COVID y todavía me jala más la diferencia al otro lado. Eso hace que finalmente tú le creas mucho a tu evidencia, ¿sí? Entonces, esto es importante porque este es el resumen de lo que vamos a hacer con nuestros hallazgos. La regla es, se pueden bajar, pero si ya le bajaste, ya no puedes luego subir. Por ejemplo, tengo estos estudios que no están randomizados de COVID, pero la verdad todo esto de dosis respuesta para vacunas tiene un efecto muy importante y los factores confusores hacen que yo pueda subirle un nivel. Entonces, en vez de tener baja evidencia, aunque sean factores análisis no aleatorizados, suben a moderado, ¿sí? Pero si tengo un estudio aleatorizado que tiene riesgos de sesgo y que baja inconsistencia y ya le bajé un nivel, y es más, hasta tener sesgo de publicación, ya le bajé otro nivel, ya no puedo volverlo a subir con los otros factores. El asunto es que si alguien pierde la confianza, le mantengas esa pérdida de confianza para tener certezas solo cuando realmente son certezas. Entonces vamos a ver que estos son las certezas en la evidencia. ¿Qué tanto le creo finalmente al metaanálisis? Y generalmente estos hallazgos, certezas en la evidencia, se hacen un resumen aquí. Denme un segundito. Déjenme pausa.